Ya vamos a avanzar en otras consideraciones a propósito de la jornada de ayer, pero Fito quería agregar algo al comentario previo, a ver. Sí, que al inicio del discurso escuché con mucha alegría el saludo a la oposición. Cuando estaba saludando a las autoridades, en fin, el presidente dijo, bueno, que saludaba expresamente a los líderes de la oposición presentes. Eso me parece muy importante. A veces ponemos mucho énfasis en la importancia, en el papel que juega el presidente como jefe de gobierno en todo lo que refiere a las políticas públicas, ¿no? Y a veces nos olvidamos que el presidente también es el principal responsable, yo diría, de la calidad del debate público y del clima de relacionamiento con la oposición. Materia en la que el Uruguay está dejando mucho que desear. Entonces, cada gesto que el presidente hace, como este, de saludar a la oposición, yo lo quiero remarcar. Ojalá hubiera más. Lo segundo, me llamó la atención que creo que ya había pasado en el discurso del año anterior, pero ayer fue evidente, que no se mencionara expresamente a la hora de los agradecimientos a los partidos de la coalición. El año pasado hubo un saludo de este tipo, pero el presidente no está allí solo por obra y gracia del Partido Nacional. Es el jefe de un gobierno de coalición y yo creo que siempre corresponde en esos casos el agradecimiento a los socios. Y en esa misma línea se está retirando el ministro Salinas. Yo me pasé todo el discurso esperando a ver si iba a hacer una mención expresa al ministro Salinas, que se está yendo del gabinete, capaz que ya renunció y no me enteré, pero que en todo caso ha sido un ministro muy importante, muy popular, y que hizo una gestión muy buena. Entonces yo pensé, bueno, corresponde el saludo al ministro Salinas, y no vino. Fernanda, ¿estabas escuchando lo de Fito? Estaba. Es bien interesante esto que presenta Fito. Claro que también hablábamos en el bloque anterior de las críticas que recibió el evento como un ámbito exclusivamente partidario o de transformar el Parlamento en eso, y bueno, tal vez pecó por exceso de cautela el presidente en este sentido, en simplemente saludar a la oposición pero no hacer alarde del funcionamiento de la coalición. Se me ocurre que esa podría ser una explicación. Ernesto, ¿le das importancia a este aspecto que menciona Garcés? Sí, casi siempre lo que dice Fito es importante. Casi. Excepto cuando se quiere hacer el minuano últimamente, que ahí ya sabemos que no. Sí, es importante. Coincido con Fernanda, ¿no? Capaz que si la cosa hubiera sido mucho más partidizada individualmente, se hubiera generado. Ahora, simplemente una reflexión. Imaginemos que por un momento esto hubiera sido en otro sistema y que en realidad no los presidentes, pero que el primer ministro hubiera hecho algo parecido en alguno de los países parlamentarios, donde hay ida y vuelta y donde se contestan. Porque en realidad ayer parte del gran montaje es que no hay respuesta, y eso es parte de lo que garantiza el éxito en ese núcleo más duro que integra el gobierno. No hay respuesta. Imaginemos el Parlamento inglés, un primer ministro donde los que están detrás de él lo aplauden y los que están enfrente lo abuchean al mismo tiempo. O imaginemos el Parlamento español donde se baja el primer ministro y el primer representante, el primer parlamentario de la oposición que sube, le dice no cosas tan fuertes como las que se dicen las murgas en un tablado, pero andan allí. Entonces, parte del éxito de este montaje, que fue un muy buen montaje, repito, desde el punto de vista de a quién iba dirigido, es que no hay posibilidad de responder en el momento. Y así como Fito destacó la mención a la oposición, porque aparte la calle dijo muy especialmente a los integrantes de la oposición que están presentes, creo que lo resaltó con algún adjetivo de ese tipo, también es cierto que en ningún momento vimos que los legisladores de la oposición, por ejemplo, se levantaran y se fueran, como ocurre en otros países. Sí, o que abuchearan, ¿no? O que trataran de hablar con los micrófonos apagados, pero hicieran ruido en sala, que se ha visto, ¿no? Se ha visto en otros parlamentos, se ha visto en Argentina, por ejemplo, ¿no? Cuando habla el presidente Fernández últimamente. Capaz que conté mal. Yo conté 6 interrupciones al presidente con aplausos.
capaz que alguna se me perdió. Conté 6. Hubo alguna más en prensa, pero... Yo digo, en el discurso yo le conté 6, por eso digo, capaz que hubo alguna más. En ningún momento vi a algún representante de la oposición, de los que estaba en sala, hacer ningún tipo de gestualidad, abucheo, sonido, o simplemente pararse e irse, cosa que perfectamente podía hacer cualquier representante. Esas cosas son las que están buenas, que fomentan el diálogo democrático de ida y de vuelta, de los dos lados. Ya seguimos. La mayor parte de la alocución del presidente de la calle Pou ayer ante la Asamblea General estuvo dedicada a repasar logros de su gestión. Entre otras cosas, destacó el crecimiento económico superior al 5% que se registró en 2022 y el récord de inversiones y exportaciones que se alcanzó el año pasado. Además, dedicó un párrafo a valorar el resultado del referéndum de marzo de 2022, donde se ratificó la ley de urgente consideración, a la que calificó como una ley justa y plena de garantías. Hoy han pasado más de 2 años y 7 meses de vigencia y lejos, por suerte, quedaron atrás los relatos de los perjuicios que generaría. Más bien redundó en beneficios para la gente. Ya ha quedado atrás, por suerte, las amenazas de abuso policial, del desalojo express, de la privatización de la educación, del daño a las empresas públicas, y podríamos seguir. Del contenido de la LUC, la calle resaltó la importancia de la regla fiscal y las limitaciones al derecho de huelga para que quienes quieran trabajar puedan hacerlo en caso de que se intente una ocupación del lugar donde se desempeñan las tareas. Además, anotó que la LUC fue el puntapié inicial de la transformación educativa y la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. Les pregunto entonces, Ernesto, Adolfo, Fernanda, ¿cómo observaron esta parte, digamos, el núcleo de la presentación del presidente ayer? El repaso de lo que su administración ha conseguido hasta ahora. Bueno, me parece que era previsible que por ahí iba a ir la marcha, es decir, enfatizar, porque volviendo a lo que vos señalabas hace un rato, Emiliano, es una rendición de cuentas, pero no es una rendición de cuentas de balance más y menos, es una rendición de cuentas en la que lógicamente por la naturaleza del evento y por la posición del principal orador se prioriza mucho más en los más que en los menos, que se mencionaron, pero no, por supuesto, con el énfasis de los logros. Es lo que cabe esperar en este tipo de discursos, ¿verdad? Pasa en otros países, pasa en Estados Unidos con el informe sobre el Estado de la Unión. Exactamente. En ese sentido es exactamente igual, ¿no? Todavía podría decirse más show, ¿no? Porque en el público hay representados distintos sectores a los cuales el presidente va aludiendo, esas personas se levantan, hay aplausos. Pero digo, en el sentido de un informe en el que lo que se resalta es lo positivo, se parecen, ¿no? Sí, no es una auditoría. Ahí está. Es un balance donde se hace énfasis en ciertos matices, es lo que cabe esperar. Supongo que la verdad, yo no revisé las memorias de los presidentes anteriores, pero se me ocurre que por ahí pasa el tono de estos documentos, porque por supuesto cada uno quiere priorizar lo más positivo de su gestión. Entonces, en ese sentido no hay sorpresas, me parece. La ratificación, si se quiere, de la defensa de la LUC como algo positivo para el país, cabía ser esperado, sobre todo por el gran alivio que representó finalmente la afirmación de esa ley, ¿verdad? Y después, bueno, el crecimiento económico, las inversiones y demás. Podemos dejar para hablar más adelante, si les parece, lo que queda en el debe, que también se mencionó, pero entre el eufemismo y la esperanza de mejorar el futuro, ¿no? ¿Fito? Sí, yo lo que destaco es, volviendo al tema de las prácticas, de qué prácticas políticas son buenas. Yo creo que en Uruguay tenemos una práctica muy buena, ya hace mucho tiempo, en todos los partidos, que es que los presidentes tienen muy presente que hay que cumplir con las promesas electorales. Y como que el eje del discurso, de esta parte del discurso fue, o digamos, la manera en que fue construido, que fue presentado, fue, bueno, miren, nosotros prometimos tal cosa y acá está lo que estamos haciendo. Bueno,
Y eso me parece que es absolutamente sano, esencial y un gran aprendizaje de la política uruguaya de la postdictadura. Entonces, bueno, ¿no? La apertura comercial que lo prometieron y están tratando de avanzar, y la transformación educativa, a la que le dedicó una parte importante del discurso, o la seguridad social, o la famosa rebaja de impuestos, en fin, y hay digamos, podríamos hacer una larga lista de promesas que el gobierno viene intentando cumplir, cuando habló de los asentamientos, en fin, viene intentando cumplir. Y creo que todos los gobiernos, desde el 85 para adelante, hicieron un esfuerzo serio por tratar de cumplir sus promesas. Ernesto. Sí, estaba repasando. Yo, en realidad, mi intención ayer era contar muchas cosas, y hubo muchas que no pude. Por ejemplo, hoy lo vamos a poder hacer cuando tengamos el discurso completo del presidente. Va a ser interesante tener, por ejemplo, el análisis a partir de las palabras que más usó. Pero otro dato que va a ser muy interesante es ver cuántas cifras tiró el presidente de su discurso. Yo me quedé en 83 y iban, creo que 14 minutos de discurso, iba tirando 83 cifras. Y habló 1 hora 3 minutos. O sea que seguramente tiró largamente más de 200. Se refirió a un amplio abanico de políticas públicas. Es cierto, muchas que eran parte de su propuesta de gobierno, de la propuesta de gobierno de la coalición, pero también se refirió a muchas políticas que tienen que ver con la coyuntura. Puso un énfasis de varios minutos en las dos reformas, sobre todo en la reforma educativa, donde en realidad me parece que quizás, como quedó exactamente en el medio, y por lo general en los discursos tendemos a concentrar la atención en el principio y en el final, como hacemos los humanos por lo general, el presidente le dedicó bastante tiempo a esas cuestiones, que no son menores, al contrario, son quizás los grandes caballitos de batalla. La reforma al éxito o no de la LUC, eso ya es otra evaluación. Creo que fue una pequeña patadita a la oposición, y que forma parte de las reglas de juego, así como hoy la oposición le va a hacer devolución al presidente y le va a decir que en realidad vive en un país distinto que la mayoría de los uruguayos. Claro, sin el montaje y sin el escenario que tuvo el presidente ayer para su discurso. Ahora, yo me quiero referir, porque el único digno representante acá del interior soy yo. Fito se hace el minuano, Fernanda es habitante de la Tierra Canaria, pero el representante acá del interior se mueve. Quiero aclarar, dame derecho de respuesta. Yo no me hago el minuano, yo digo que mi padre siempre hablaba con mucha alegría y con mucho orgullo de su condición genuina de minuano, y que mi abuelo, Adolfo Ramón Garcés, vivió muchos años, desde antes de la dictadura de Terra hasta la década de 60, vivió muchos años en Minas, en donde es muy recordado y con mucho cariño, a diferencia de su nieto, que no es recordado, que no será recordado con cariño. Usted es el traidor de la familia, que se fue a la Ciflatín. Bueno, me quiero referir al tema de la descentralización. Me quiero referir al tema de la descentralización, porque el presidente hizo mención a la descentralización y lo mencionó como un logro, pero acá yo quiero decir, ¿de qué descentralización habla el presidente? El presidente habla de la descentralización, que es extender la cobertura de los servicios casi básicos. Y si los intendentes estaban arriba, en las gradas, la descentralización de la que habló el presidente de la calle Pou es que Antel extendió la cobertura, sobre todo en las escuelas y algunas comunidades locales, y que UTE extendió la cobertura y mencionó sin describir el trabajo conjunto con las intendencias. Y eso es una concepción de la descentralización que realmente para el Partido Nacional uno la ve bastante corta. Sí, hizo referencia a la coordinación con las intendencias en el plan relativo a los asentamientos, ¿no? Sí, y también mencionó y lo unió al tema de la descentralización, creo que fue lo que usó como puente el desarrollo de la obra pública, fundamentalmente a partir de el trabajo en las rutas nacionales. Honestamente, en ese punto, yo creo que el presidente tenía mucho más para decir de lo que dijo, que es una opción. Hay que hacer recortes en los discursos, porque de verdad quienes hemos estado
Y acá nosotros, los tres que hemos estado con gente de OPP y trabajando, sabemos que hay un trabajo, inclusive hasta económicamente, yo creo que se están asignando más partidas, por ejemplo, que en gobiernos anteriores. El presidente eso no lo dijo. Y repito, a mí me llama la atención que no conectara con ese electorado del anterior, con esos elementos que tenía para hacerlo. Y sin embargo eso no lo dijo. Es bien interesante lo que decís, Ernesto, porque claro, hay concepciones y concepciones de descentralización, y yo creo que el presidente eligió, también jerarquizando, porque no podía estar tanto tiempo hablando, algunas cuestiones que tienen que ver con no descentralizar o desconcentrar el poder, sino hacer llegar a puntos remotos del país servicios que no estaban. Y me parece que esa fibra de la sensibilidad de equiparar a los uruguayos en la posibilidad de acceder a servicios que son de suyo para los que viven en las grandes urbes, fue donde eligió poner el énfasis. Y Ernesto, aprovecho para contradecirte, porque yo sí soy del interior, no soy de la zona metro. Uno de los ejemplos que se mencionó en algún momento, bueno, San Antonio tiene ambulancia que no tenía. Mi familia es de San Antonio y me consta que efectivamente es así, fue un gran acontecimiento. Entonces me parece que esas perlitas que no hablan tanto de la política de desconcentración del poder, sino de qué cosas llegan finalmente a los ciudadanos, es lo que se eligió mostrar como imagen más fácilmente o más universalmente comprensible de dónde están cargadas las tintas. Pero comparto, se podía haber elegido otro abordaje. Hablando de temas que pueden haber sorprendido, a mí me gustó que el presidente hiciera énfasis, le dedicó no soy tan preciso como Ernesto en este punto, no sé cuántos minutos le dedicó, pero habló más de lo que yo esperaba del tema cárceles, por ejemplo. El tema cárceles, que es una vergüenza nacional, desde luego. Habló de la DINALI, ¿no? La Dirección Nacional del Liberado. Exacto, y de las personas que está atendiendo la Dirección Nacional del Liberado, y me pareció muy importante que se insistiera en ese punto, dado que, por supuesto, es un problema muy grave del Uruguay, ¿no?